Perfecto. Entonces decíamos, ¿el sprint cuánto debe durar? De 1 a 4 semanas. Importante ese dato, ¿eh? Si pueden, apúntenlo. De 1 a 4 semanas. ¿Y cuándo empieza el sprint que sigue? Inmediatamente después de la conclusión del anterior. Esas dos preguntas creo que vienen en el examen. Muy bien. Entonces, todo el trabajo que vamos a usar ocurre dentro de sprints. Toda la parte del trabajo. Importante, no se hacen cambios que pongan en peligro el objetivo del sprint. No disminuimos la calidad, perdón. Si es necesario refinar el product backlog, lo hacemos. Y el alcance sí se puede aclarar y negociar con el product owner. O sea, si hay algo que no hayamos visto, sí se puede meter. No al sprint backlog, pero sí al product backlog. ¿A qué me refiero? Puede ser que nos estemos dando cuenta de algo. Muy bien. Los sprints permiten la previsibilidad hacia dónde vamos y me ayudan para ver cómo vamos avanzando. Decíamos, cuando, eh, cuando el horizonte de un sprint es demasiado largo, podemos recortarlo y hacer sprints más cortos. Y cada sprint pudiera ser un proyecto corto, por ejemplo, para alguna funcionalidad en particular. Muy bien. ¿Cómo le vamos a aprender esto? A través de ciertos elementos como gráficos de quemados, que lo vamos a ver. Y esto me ayuda para saber cómo nos fue dentro del sprint. ¿Cuándo se puede cancelar un sprint? Cuando el objetivo se vuelve obsoleto. Y nada más el product owner puede cancelar el sprint. Apunten estas dos cosas porque es seguro que se lo van a preguntar. ¿Ok? Sprint Per- planning. Perdón, ¿puede repetir lo anterior? Este. Los conceptos. Estos dos. Estos dos es seguro que están en el examen. Estos dos. Ok. Primero de ellos, no sé por qué eso. El primero de ellos, ¿cuándo se puede cancelar un sprint? Cuando el objetivo se convierte en obsoleto. ¿Quién es el único que lo puede cancelar? El product owner. ¿Ok? Muy bien. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Entendido, bueno, el rol del product owner es el único. Am, Siguiendo los pilares, ¿no? De transparencia, tendría que estar prealineado o alineado o confirmado con los stakeholders, ¿no? Lo mismo. Sí. Es que puede ser que lo que iban a hacer en el sprint ya no sirve. Y tú dices, pues ¿para qué lo hago si ya no lo voy a usar? Por eso dice, cuando el objetivo del sprint se vuelve obsoleto. Ujú. Pensemos que una funcionalidad que íbamos a utilizar ya no es necesaria. Entonces, como ya no es necesario, ya no tienes que ponerlo. Voy a poner un ejemplo de nosotros. En el caso de nosotros, cuando hacemos publicidad, antes existía todo un apartado donde llenábamos un Google Forms o les pedíamos a los prospectos que llenaran un Google Forms. Incluso a lo mejor algunos de cursos viejitos de ustedes llenaron sus datos en un Google Forms dentro de la publicidad. O sea, no había ese... Y ese Google Forms tenía que ligarse a algo que se llama un Zapier, y ese Zapier se ligaba con Brevo, y ese Brevo se entraba en un embudo de venta. Entonces estaba medio compleja la operación. Si estuviéramos nosotros haciendo un curso ahorita, todo eso sería por un lado, porque ya no existe. A través de leads que se llenan de manera automática, eliminaron toda esa complejidad de utilizar ese Google Forms y repetir la información y todo ese show. Y ya ni siquiera necesito hacer lo otro porque se va a Privir y de Privir ya lo tengo en un CRM. Entonces, si en ese ejemplo yo me diera cuenta a medio proyecto de que ya no necesito hacer todo ese embudo del Google Forms, pues yo diría, este sprint ya lo cancelo, güey. Ya no lo necesito. A eso se refiere con que el objetivo del sprint se vuelve obsoleto. No que no lo hayas hecho bien o que te estés equivocando. No sé si me estoy explicando. ¿Vamos bien? Sí, me quedo con un poquito de duda, pero igual sí, tal vez avanzando.
Ok. Muy bien, entonces El, decíamos, César, perdón, regresando un poquito al Product Backlog, eh, si hay una modificación, dice, pues es que yo como cliente le quiero agregar otro requerimiento. ¿Es válido que durante el sí, sprint ocurra eso? sí, pero Sí. no se va a ese sprint, se va acá, Se va al siguiente. no es correcto. Ya, ok, correcto. Ok, muy bien. Entonces decíamos, el sprint planning inicia el sprint para ver qué vamos a hacer y aplicamos el principio de pool. ¿Por qué? Porque la gente es quien define qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en eso. ¿Ok? Muy importante. Ahí es donde está el principio de jalar, porque los que están como desarrolladores son los que van a decidir si qué pueden y qué no pueden hacer. Muy bien, el sprint planning, ¿cuánto tiene? Máximo 8 horas para un sprint de un mes. Este de una vez les aviso, también va a estar para que no se los pierdan. Conceptos importantísimos. Muy bien. Siguiente, decíamos, el product owner ve que estén todos los elementos del product backlog y ven cómo se relacionan con el objetivo del producto. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del objetivo del producto. Entonces, el Scrum Team también puede invitar a otras personas para que nos den feedback de todo esto en la planificación del sprint. Y decíamos por qué este sprint es valioso, qué sí puedo hacer en el sprint y cómo voy a realizar el trabajo elegido. Muy bien. Tema uno, ¿por qué es valioso? Bueno, nuestro amigo el Product Owner me va a ayudar para definir cómo esto puede crear elementos tangibles de la solución. Y ahora sí, el objetivo del sprint debe completarse y definirse para decir que ya terminé la planificación del sprint. O sea, de la planificación del sprint, yo obtengo el objetivo del sprint, porque yo tomo lo que voy a hacer y lo mando al objetivo del sprint. Por eso dice aquí, del product backlog voy a tomar para sacar el planning y de aquí voy a sacar la meta del sprint. A eso me refiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer en un sprint? ¿No será este el que decías tú? El que decías como grooming. No estás hablando de la discussion. Por acá de este lado que me estaban platicando. ¿No? Tenemos que se fue. Pero bueno, porque aquí vemos que sí podemos tomar y que no podemos tomar. Y aquí es donde refinamos el product backlog en la plan. Y vemos que sí tenemos que tomar, que no podemos tomar y cómo lo podemos hacer. Como una herramienta colaborativa. Entonces aquí decíamos que sí podemos hacer y que sí puede entrar y que no puede entrar en el backlog. También veíamos cómo vamos a realizar el trabajo y cómo vamos a descomponer el product backlog, parte de la planificación. Ahora sí, a ver si está por acá, a ver si me lo da. Espera, ahí va. Creo que vamos a poder entrar un poquito más en materia. Creo que era este. Espera, y que vaya jalando. Ahí va. Mm, sáquese. Aquí está. Muy bien. Si te fijas, aquí podemos ver cómo quedaría. Dice template details. Y aquí aparece un template, por ejemplo, de un planning meeting. Y yo, ¿sabes qué? Aquí yo pondría, ¿sabes qué? ¿Cómo lo fue en el último sprint? ¿Qué está dentro del backlog? ¿Cuál es el goal de aquí? My templates. Sprint plan.
Y aquí decimos, eso para mí. Ujú. No, esto se me hace que no es. A ver si me lo da. No, esto no es. Espera. Ahorita lo busco como era. Porque si no es aquí, lo voy a sacar en Jira. Pero a grandes rasgos, en el planning meeting nos dice qué tendríamos que buscar, qué es lo que va a entrar dentro del sprint y vamos a ir agregando por acá elementos para poder tener la planificación de la junta. ¿Ok? Incluso podemos tener también un checklist de planificación de sprint para ver que lo tengamos. A ver si se agarra. Y aquí decimos, oye, ¿cómo se ve esta parte? Bueno, primero, planificación de sprints. O un checklist de planificación de sprint. ¿Qué debería de tener por acá? Que realmente ya hiciste lo de la priorización del backlog, ya tienes el objetivo del sprint, ya preparaste historias de usuario, ya hiciste estimaciones preliminares, ya tienes la disponibilidad del equipo. Esto es antes de. En la reunión, revisaste el product backlog, clarificaste dudas, vimos la estimación del compromiso y ahora sí, ya tienes el sprint backlog, la actualización de la gráfica de quemados si es que aplica, la comunicación del objetivo del sprint y comenzar el sprint. Esto sería un poquito el resumen o el checklist de la planificación del sprint. Esto es más o menos lo que debería incluir. Lo que tenemos que tener antes de, para que no haya problema. ¿Ok? ¿Esa plataforma de Confluence para qué es César? Precisamente para esto, para tratar de llevar, pues digamos que proyectos a través de marcos de referencia ágiles. De hecho, prácticamente puedes armar casi todo el proyecto aquí. Y adivinen qué van a usar. Esto. Pues esta herramienta. Yes. Hay muchas formas de hacerlo, pero quiero que trabajemos con esto y vamos a hacer también un proyectito con un par de sprints de 1 hora. Eso es parte de lo que vamos a hacer durante la próxima semana. ¿Ok? Ujú. Entonces aquí traemos elementos de la reunión, resumen del sprint anterior, que defines el programa, el tema del sprint, los puntos de historia, que todavía no lo vemos, cómo nos fue en el sprint actual y el sprint anterior, riesgos, recurso de planificación de sprint, alguna retrospectiva, algún tablero, algún recurso, algún equipo. O sea, aquí agregaríamos algún comentario o algo si fuese necesario. ¿Sí? Puede ser incluso aquí una etiqueta. ¿Sí? Es esto. Y aquí tú puedes decir, es que voy a empezar y voy a ponerme a editar esta parte. Oye, checklist, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, cuáles son los elementos. Y aquí nos va diciendo. Empieza cerrando, revisa la capacidad y saca historias, el resumen del sprint anterior. Es parte de lo que tendría que tener un plan. Hay muchas formas de hacer un planning. Digo, realmente no es que tenga que ser así forzosamente. Este es otro ejemplo. Donde vemos los puntos de historia, cuando empieza, cuando acaba, qué tendríamos que ver, pero este trae varias cosas medio acá. No está tan padre, me gusta más la otra, pero también nos ayuda para poder hacer el plan. Digo, realmente no hay un formato y Scrum no son formatos, simplemente tenemos que aprovechar para poder planificar lo que vamos a hacer.